Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema institucional, formando triunfadores basado en valores. Pedregal Majes, literatura, tercer año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes, San Carlino, Dios los bendiga y ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 5, tema 1, Generación del 50, cuyo autor literario es Julio Ramón Ribeiro. Con relación a este literato, veamos un poco de contexto, ¿no? Un poco de antecedentes históricos, que esta generación del 50 se da cuando estaba a cargo en el gobierno, ¿no?, el general Manuel Odría. ¿Qué sucede en este tiempo? La infraestructura en la capital empieza a crecer, hay un desarrollo único. Disculpen. Empieza a crecer Lima. Debido a eso, alumnos, al ver el crecimiento en la capital de Lima, las personas de otros lugares alejados, lejanos, en donde de repente no tienen para poder sostenerse en la vida, poder progresar, migran hacia la capital, o sea, de las provincias migran a la capital para buscar un mejor futuro. Es por eso que en Lima, estudiantes, se produce esta explosión demográfica. O sea, hay bastante cantidad de personas. ¿Y qué hace esto, alumnos? Que estas empresas, grandes empresas, ¿no?, que ofrecen trabajo, como hay bastante mano de obra, el pago, pues, es mínimo. O sea, es barato. Se tratan de aprovechar de ellos. Y sobre todo en los trabajos de lo que es la industria y el comercio, ¿no? Es igual lo que pasó en pandemia, ¿no?, acá en nuestro país. Antes de que se produzca esta pandemia, alumnos, si ustedes han observado en las librerías, en los restaurantes, de repente en tiendas, ¿no?, eran peruanos. Pero debido a lo que estaba pasando en Venezuela, empezaron pues a migrar. Ya acá sería ya inmigración. A inmigrar a nuestro país en busca de nuevas expectativas. Hoy en día, ¿qué encontramos después? Ya no encontramos peruanos, encontramos venezolanos, porque su mano de obra era mucho más barata. Y eso le convenía, pues, ¿a quién? A los dueños, a los empresarios, estudiantes. Eso es lo que genera este proceso. Y es por eso, como al crecer, alumnos, Lima, al ver cómo es esta superpoblación, van creciendo, pues, ¿no?, estos nuevos pueblos jóvenes, asentamientos humanos, barriadas, como hoy en día vemos a través de las noticias de estudiantes. Ven ustedes, sinceramente, si a mí me dirían, corre a vivir a Lima, yo no iría. Miren cómo vive esa gente. ¿Han visto ustedes en las laderas, en los cerros? Invaden. Y hoy en día, que es bien difícil, tuve un amigo que viajó a Lima y está terrible. Una diversidad de carátulas, estudiantes, o sea, de caras, que mayormente son pues extranjeros. Y el mayor por ciento pues de extranjeros, pónganle el 90%, son delincuentes. Claro que hay un porcentaje de personas, tampoco no se puede denigrar a todas, ¿no?, que hay gente también, ¿no?, trabajadora de Venezuela. Así como en el Perú también existe, ¿no?, la delincuencia, ¿no? Y sobre todo en Lima, noticias, alumnos, hasta las mascotas
bicicletas, celulares, a niños, niñas, a un reciclador que le han cortado casi la lengua porque no se dejaba robar. Eso es lo que se está produciendo hoy en día. Y en ese tiempo, ¿no?, en el gobierno general Manuel Odría sucedía esto. Es el contexto, ¿no?, que se da a esta generación, en donde está este gran literato, estudiantes, Julio Ramón Ribeiro. Veamos algunas características. Bueno, siempre haciendo la comparación de contextos, ¿no?, de nuestro pasado con lo de hoy en día. En características, alumnos, se desarrolla mayormente en los literatos lo que es la preferencia a la narrativa. ¿Correcto? En la narrativa pues encontramos, ¿qué especies podemos encontrar en la narrativa? A ver, ¿a quién preguntamos? Hoy día estamos 11. Entonces son 10, ¿no? Diego Senti, ¿qué especies literarias podemos encontrar en el género narrativo? Diego Senti. ¿Me está escuchando Diego Senti? Registro. Imanol. Señor Imanol. Tampoco. Michelle. Sí, profesor. Correcto, hija. Ya estaba preocupado, dije, de repente no está llegando el audio, no sé, de repente problemas de internet, pero bueno, está llegando. ¿Qué especies literarias tenemos en el género narrativo? Así como en el lírico tenemos la oda, el epigrama, la letrilla, ¿no?, la elegía, ¿no? En el dramático, ¿no?, tenemos, ¿no?, como se llaman, pues, la comedia, ¿no?, el drama. En la narrativa. En el género narrativo se tiene lo que es las novelas, los cuentos, Muy las bien. leyendas, etc. Muy bien, hija. Exactamente, correcto. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con lo que es en narrativo. ¿Mm? Y aparecen estas corrientes, alumnos, neo-indigenistas, sea nueva, ¿no?, neorealista y el relato fantástico. Los personajes, alumnos, acá dan a conocer, reflejan una realidad. Pero esta realidad que se da, que se vive en ese momento, es la migración provinciana, en la cual aumenta la población en Lima, o sea, la capital. Sus narraciones que hacen estos literatos, que ahorita vamos a conocer algunos, ¿no?, tocan estos temas. Claro que son sociales, ¿no?, porque están en la sociedad, ¿no? Unos de repente en el centro, otros alrededor, otros mucho más lejanos, ¿no?, y se hablan sobre las barriadas. A Lima, alumnos, se le presenta como un monstruo. Y mira, pero ¿por qué? Se están yendo a vivir, ¿no? Están buscando una mejora, se están preocupando, ¿no?, por sobresalir, por progresar. Sí, ellos están buscando, pero Lima se aprovecha, sobre todo el sector capitalista, el sector empresarial, ¿no?, la industria, el comercio. ¿Por qué, estudiantes? Y acá entre comillas tiene usted, ¿no?, porque dice una ciudad que se traga a los provincianos para alimentarse. ¿A qué se refiere con esto? A esta mano de obra barata, alumnos, que no les dan una remuneración adecuada o de acorde a su trabajo. Porque a pesar que reciben esa pequeña remuneración, esa pequeña paga, siguen sufriendo, como lo vamos a ver en esta obra, los gallinazos sin plumas. ¿Correcto? Pone en evidencia las circunstancias que rodean a una moderna clase media.
y sufriente, ¿eh? Y sufriente. Quizás podamos compararlo hoy, como hoy en día, alumnos. Miren cuánto ha subido los precios a nivel nacional. A nivel nacional. Hay gente que trabaja día a día para llevarse un pan a la boca y no hay trabajo. Personas que de repente mensualmente reciben una remuneración y no les alcanza, como se observa en los noticieros de estudiantes. Quizás a los sectores capitalistas, ¿no? Industrias, no les afecta. Es de la clase media hacia abajo. Un agricultor, estudiantes. Los productos no suben, pero sí en los mercados. ¿Qué pasa con ese agricultor, con ese ganadero? No sé a qué situación vamos a llegar. Como reflexión, ¿no? Entre comillas. Representantes, tenemos en la narrativa, estudiantes, tenemos a Carlos Eduardo Zabaleta, a Eleodoro Vargas Vicuña, a Jorge Bacacorso, Enrique Congrains, Julio Ramón Ribeiro. En la poesía tenemos a Alejandro Romualdo, a Washington Delgado, Carlos Germán Belli, Francisco Bendezú, Juan Gonzalo Rose, Pablo Guevara. Conozcamos a Julio Ramón Ribeiro, que de repente nos va a causar un poco de acuerdo a su relato que vamos a conocer, de lástima, pena, que sucedía en ese tiempo en la generación del 50. Julio Ramón Ribeiro nace en Lima en el año de 1929, el 13 de agosto. El 13 de agosto. Estamos 11, 2 días más. Él estudia Derecho en la Universidad, ¿no?, Católica. Viaja por España, Alemania, Francia y se establece en París, ¿no? En París, ¿no? Francia. Él colabora en varias revistas nacionales, ¿no?, y extranjeras. Él también pertenece a este gran organismo hasta que hoy en día también existe, porque fue embajador ante la UNESCO, gana el premio Juan Rulfo, y él muere el 4 de diciembre de 1994. Días después de obtener el premio Juan Rulfo. En cuanto a su producción literaria, estudiantes, en cuentos tenemos Los gallinazos sin plumas, año 1955, Cuentos de circunstancias en el año de 1958, Tres historias sublevantes en el año de 1964, Las botellas y los hombres en el año de 1964, Los cautivos en el año de 1972. El próximo mes me nivelo, año 1972, La palabra del mudo, año 1974, Silvio en el Rosedal, año 1977. En cuanto a lo que son novelas, Crónica de San Gabriel, año 1960, Los genicidios dominicales, año 1965, Cambio de guardia, año 1976. En teatro tenemos Santiago el pajarero, año 1965, Confusión en la prefectura, año 1968, Atusparia, año 1981. Con relación a los gallinazos, ¿no?, sin plumas, bueno, también tenemos ensayo, les había colocado para que ustedes tengan
Prosas apátridas, año 1975, La casa sutil, año 1976, y Solo para fumadores, año 1987. En cuanto a las características de esta obra magnánima de los gallinazos sin plumas, alumnos, un relato lineal porque está en prosa, ¿sí? ¿Cuál es el tema, alumnos? Hablamos, ¿no?, que va a hablar sobre las barriadas, ¿no?, cómo Lima se traga, cómo se llaman los provincianos, ¿no? La angustia, la frustración de los personajes, ¿no? De repente al no poder sobresalir o progresar, escepticismo ante la realidad de sus personajes, porque no pueden cambiar esa situación, vinieron para cambiar, pero no pudieron, se aprovecharon de ellos. Un antagonismo, ¿no?, algo contradictorio entre lo oficial y lo marginal, en donde siempre pues, lo marginal pierde terreno. O sea, el pobre pierde, no tiene quien lo ayude, como se dice hoy en día, no tiene pues padrinos, quien lo proteja. Sus personajes son individuos totalmente marginados, alejados. Se utiliza el humor sin llegar a la burla, ¿no? Y ya vamos a ver el por qué. Se alterna entre la ilusión y la derrota. Ilusionados, ¿no?, por querer lograr algo, pero al último son derrotados. En cuanto al argumento de los gallinados sin plumas, alumnos, veamos sus personajes. Tenemos a Efraín, ¿no?, y Enrique, que son los principales, que son dos hermanos. Don Santos, que viene a ser, ¿no?, su abuelo. Pascual, ¿no?, que es el nombre del cerdo. Ahí también por qué, ¿no?, Pascual. Ahí viene de repente el humor sin llegar a la burla, ¿no? Pedro, que es un perro todo raquítico, flaco, escuálido. ¿Y dónde se desarrolla, no? ¿Cuál es el ambiente, no? Que es en un arrabal de Lima, algo alejado, ahí cerca del mar. Cerca del mar. Alumnos, ustedes podrán observar en esta foto, ahí tienen ustedes a Don Santos, ¿no?, que pues es un viejo que está con pate de palo, que tal les voy a indicar. Ahí tienen ustedes a Pascual, ¿no?, el cerdo. Ahí tienen a esos dos niñitos, Efraín y Enrique, que son hermanos. Y en la otra fotografía, ahí iban a buscar alumnos, alimento. Miren esos dos niños. Así vivían en ese tiempo y hoy en día también. Y a veces, como reflexión para ustedes, estudiantes, ustedes se quejan. Mamá, no me gusta esto. Prepárame otra cosa. Algo que no es estable, estudiantes. Conozcamos más sobre la historia, ¿no?, o el argumento de los gallinazos sin plumas, estudiantes. Como les dije, ¿no?, esto está ambientado en un arrabal, ¿no?, Lima. Les hablé, hay dos personajes principales que son los hermanos, ¿no?, Efraín y Enrique, que estos son dos niñitos, ¿no?, que están bajo pues la tutela de su abuelo. Y su abuelo pues era Don Santos. Ojo, es su misma sangre, ¿eh?, estudiantes. Y de repente ustedes me ponen, pero por eso, ¿cómo hace su abuelo su misma sangre? Correcto. Así hasta hoy en día, estudiantes, hijos quieren matar a sus padres por la herencia, quienes nos hayan conquistado, ¿no? ¿Por qué tendremos eso en nuestra sangre, ¿no?, en nuestro linaje? Continuemos, ¿no? Nos habíamos quedado de que estaban bajo, ¿no?, el cuidado de su abuelo, ¿no?, Don Santos. Don Santos era pues, un ser seco, áspero, era despótico, malo.
Y lisiado, a pesar de estar lisiado, imagínense. Él andaba pues con una pata de palo y él obliga pues a sus nietos, estudiantes, a levantarse muy temprano. Y en Lima pues el frío es horrible, es terrible, es húmedo, llega hasta los huesos. Y lo envía por los basurales, como están viendo esos dos niñitos y otra gente que está mucho más atrás todavía, alumnos, para que recolecten alimentos. ¿Pero para quién? Para engordar a ese cerdito que están viendo ustedes ahí, cuyo nombre es Pascual. ¿Qué es Pascual? Entre el quehacer de todos los días de estos dos niños, estudiantes, Efraín se corta el pie con un vidrio. ¿No? Porque en basura encontraron fue vidrios rotos y se cortó el pie. Y le impide pues continuar con su trabajo de todos los días, ¿no? Lo que el abuelo les obligaba. Pero el abuelo lo vio que estaba con su pie con un corte, que se le estaba inflamando, que se le estaba hinchando, pero era indiferente. ¿No? Qué persona tan inhumana. E incluso lo obliga a Enrique a seguir su tarea, ¿no? De su hermano. ¿Qué hace? Le recarga el trabajo. Un día Enrique, ¿no? Porque Efraín se cortó, entonces Enrique era el que hacía doble trabajo. Un día Enrique pues llega a la casa, bueno, se puede decir casa es como un muladar, alumnos, pero trae a un perro. Se encontró un perrito ahí, ¿no? Se encariñó con él, era un perro pues todo sarnoso, flaco, raquítico, se le notaba las costillas, ¿no? Lo adopta como una mascota y le pone un nombre. Le pone el nombre de Pedro. Pero ¿qué sucede, alumnos? A pesar de que Efraín estaba con el pie cortado, Enrique se enferma. No puede respirar, ¿no? Sufre las vías respiratorias, le da fiebre y también queda postrado en la cama. Y el abuelo se enfurece, le da cólera, los grita y los amenaza con no darles de comer. Hasta cuando vuelvan a cumplir su trabajo, su tarea, sus labores de todos los días, levantarse tan temprano en tanto frío, alumnos. ¿Y qué hace el abuelo? Pues no quería dejar pues, de cebar o engordar pues, a su cerdo. ¿Cómo se llama el cerdo? ¿Qué nombre les dije? ¿Qué nombre? ¿Recuerdan? Pascual. Pascual, muy bien. El perro es, su nombre es Pedro. Los niños Efraín y Enrique. El abuelo es Don Santos. Efraín es el que se corta el pie, ¿correcto? Enrique es el que trae el perro, le coloca el nombre de Pedro. Enrique es el que tiene fiebre ¿no? Y sufre de las vías respiratorias. Entonces, continúa. Entonces el abuelo no quería, pues, como que se enflaqueja porque quería venderlo. Al cerdo lo miraba como su ganancia, su dinero. Va a los basurales. Pero ¿qué sucede? Que fracasa. No puede realizar la misma labor que sus nietos. ¿Por qué razón? Porque ahí no solamente van sus dos nietos, van varias personas y tienen que ser lo más rápido, madrugar lo más temprano, recorrer todo el basural para recoger estos alimentos, ¿no? En este caso para Pascual. No puede. Pero ¿qué sucede? Llega invierno, donde el clima pues mucho más frígido. Y al cerdo pues le da locura de hambre. Ustedes saben, ¿no? ¿Han criado alguna vez cerditos? Yo sí he criado. Ellos tienen su hora de comida. Cuando no les llevan a su hora de comida empiezan a gritar. Una mañana el abuelo, ¿no? Entra, ¿cómo se llama?, al cuarto de sus nietos y los obliga a levantarse. Entonces Enrique decide ir solo al muladar, pero va con 4 latas, algunos. O sea, 2 de él y 2 de su hermano. Porque su hermano, ¿no? Efraín, es el que se había cortado el pie, ¿no? Y lo deja, ¿no? A su perro.
Pedro, ¿no? Al cuidado de su hermano. ¿Qué es lo que sucede, alumnos? El abuelo, ¿no? En este caso don Santos, le había pegado al animal, al perrito, ¿no? Y lo arroja, ¿cómo se llama? Como alimento para el cerdo. El cerdo pues se lo devora. Horrorizado al ver, ¿no?, estos restos, alumnos, de su perro, Enrique reprocha al abuelo por haber cometido esa acción tan inhumana, alumnos. Pero como el abuelo le faltaba una pierna, ¿no? Casi una pierna, y no podía, ¿no?, levantarse, porque había caído, como se llama, en el corral del cerdo, porque lo había empujado Enrique, y él teme que el cerdo se le acerque. Por lo cual en ese momento ahí pues el abuelo suplica, por favor, ¿no?, que lo ayudaran a salir. Pero Enrique va en busca de su hermano. Lo abraza, lo levanta y se marcha, dispuestos, ¿no?, a vivir en otro sitio, porque lo que ellos tenían ahí no era vida, era una esclavitud, alumnos. Pero a medida que se van yendo, se escucha pues los gritos del abuelo: ayúdenme, ayúdenme, y se escucha, ¿no?, la lucha entre el cerdo y el abuelo que no se podía parar con su pate de palo, porque en esa porqueriza donde estaba el cerdo estaba pues lleno de lodo, y no sé, se resbalaba y se caía el cerdo que estaba hambriento, y de lejos pues, ¿no?, se escucha una batalla, y se supone, ¿no?, que el cerdo se había devorado, ¿no?, por hambre al abuelo. Imagínense, ¿no?, estudiantes, lo que nos presenta Julio Ramón Ribeiro. Sí, es muy doloroso, incluso escuchar, ver estas imágenes, estudiantes. Tendríamos que ser de repente muy valientes para estar en esa situación de estos dos niños. No solamente se ve ese aspecto, alumnos, sino se ve también lo inhumano del abuelo. Otros analistas literarios también, pero cómo sus nietos dejaron al abuelo en el corral del chancho para que se lo devoraran. ¿Por venganza? ¿También fueron inhumanos? ¿Qué piensan ustedes? Porque va a venir una pregunta sobre eso y también ustedes me van a responder. En cuanto a actividades, estudiantes elaboran un organizador visual con la información brindada en el cuaderno. Le toman una fotografía nítida y envían a la plataforma de la institución. Bien, estudiantes, abran su libro virtual, página 4. En la página 4, estudiantes, ya ubicaron, cuento hasta 5. Bueno, también ya supongo que en su cuaderno ya debe estar tercer bimestre, ¿sí?, módulo 5, ¿no?, tema 1, donde ya debe de estar escrito, o lo van a escribir, generación del 50, ¿no?, 2 puntos, Julio Ramón Ribeiro. Dejan el espacio correspondiente, estudiantes, y colocan actividades. Actividades. ¿Sí? ¿Ya están ahí? Listo.
Les dicto las preguntas. Número 1. Coloquen número 1. Pregunta número 1. Escriba dos características. Escriba dos características, estudiantes, de la obra de Julio Ramón Ribeiro. Escriba dos características de la obra de Julio Ramón Ribeiro. Segunda pregunta. Terminaron de escribir la primera, ¿no? Segunda pregunta. ¿En qué se caracterizó fundamentalmente la generación del 50? ¿En qué se caracterizó fundamentalmente la generación del 50? Pregunta 3. Pregunta 3. ¿Cómo se describe a la ciudad en el fragmento leído? ¿Cómo se describe a la ciudad en el fragmento leído? Cuarta pregunta. ¿Quiénes eran Efraín y Enrique? ¿Quiénes eran Efraín y Enrique? Quinta pregunta y última. ¿Qué opinas de la actitud de Enrique? ¿Qué opinas de la actitud de Enrique? Sabemos, ¿no?, que Enrique, ¿no?, cuando regresa, encontró, ¿no?, que a su perro Pedro, el cerdo Pascual, ¿no?, se lo había devorado, ¿no? Y lo que hizo de empujarlo dentro, ¿no?, del corral del cerdo Pascual y no ayudarlo, o sea, se refiere a eso, ¿no? ¿Qué piensas de la actitud de Enrique? No me va a poner de está bien, está mal. Por favor, me tienen que fundamentar. ¿Correcto? Bueno, ya saben que el cerdo su nombre es Pascual, ¿no? El nombre del perro es Pedro y el nombre del abuelo es Don Santos. Bien, a resolver en este momento. Así preciso, exacto, estudiantes, unos 5 minutos. Y voy a preguntar, por favor. El que no ha ingresado es Imanol, ¿no? A ver. Mientras pasan los 5 minutos, voy a enviarle un mensaje a este joven.
Bien, empezamos. A ver quién desea participar en la primera pregunta. Dos características de la obra de Julio Ramón Ribeiro. A ver, ¿quién? Desarrollo con mayor preferencia la narrativa y pone en evidencia las circunstancias que rodean a una moderna clase media. Pone en evidencia. Ojo, cuidado. Una cosa son características de la generación del 50 y otras características de la obra de Julio Ramón Ribeiro. ¿Se han dado cuenta? En la obra de Julio Ramón Ribeiro iniciamos con lo que es un relato lineal. El tema que trata, ¿no?, en esa obra es la angustia, la frustración. ¿Qué más hemos encontrado? Les he manifestado sobre el antagonismo que existe. Sus personajes son totalmente, ¿qué más?, marginados. Porque en la segunda pregunta me parece Jessica, ¿no? Jessica, tú me has respondido, hija, ¿no? Sí, profesor. Sí, es en qué se caracteriza fundamentalmente la generación del 50. ¿Mm? En lo que es, ¿no?, la preferencia sobre qué. ¿Sobre qué escribió? ¿Poesía? ¿Teatro? Narrativa. Narrativa. Muy bien, hija. Muy bien. Entonces ya tenemos ya una visión panorámica de lo que es la primera pregunta, ¿no? Y la segunda pregunta. En la tercera pregunta dice, ¿cómo se describe la ciudad en el fragmento leído? ¿Quién desea responder? ¿Nadie ha hecho todavía esa pregunta? ¿Nadie ha resuelto? ¿No? Cuando de repente les he mencionado, les he dado a conocer de que es en un lugar alejado, es un arrabal, no, es inhóspito, no cerca del mar, no hay las condiciones necesarias, favorables, para que puedan llevar una buena vida, ¿no? Tanto como para alimentarse, saludable, ¿no? En donde no hay inseguridad. ¿Quiénes eran Efraín y Enrique? Los hermanos que vivían bajo la tutela del abuelo. Muy bien, los hermanos, ¿no? Los hermanitos que viven bajo la tutela del abuelo, correcto. Ahora sí voy a preguntar uno por uno, porque sobre la última pregunta. ¿Qué opinas de la actitud, ¿no?, de Enrique?
Empezamos por Arturo. ¿Qué opinión tienes? Arturo. Bueno, no me contesta antes que nos gane la hora. Nayeli. ¿Qué opinas, hija? Profesor, todavía no he hecho esa pregunta. Ya, Nayeli. Diego Senti. Diego. Tampoco me contesta. Noemí Puma. En mi opinión, creo que la actitud de Enrique estuvo mal respecto al abuelo, pero hay que tener en cuenta lo que sentía en ese momento, ¿no? El muchacho. ¿No? De repente se dejó llevar por la ira, la cola, hay veces que no sabemos, ¿no? En ese momento, ¿no? A su mascotita, pobrecito, que lo habían botado, ¿cómo se llama? Como alimento para el cerdo, ¿no? Sí, puede ser también un punto de vista. Bien. Fernanda. No me conoce Fernanda. Jefferson. Aún no la hice, profe. Aún no lo has hecho, sí. Gracioso, ¿no? Esto soy Jefferson, ¿ah? Ángel. Vamos, Ángel, a ver, tu apreciación. ¿Qué opinas de la actitud de Enrique? Profesor, todavía no llega a esa pregunta. No has llegado a esa pregunta. Michelle. Sí, profesor. ¿Qué opinas de la actitud de Enrique? Mi apreciación sobre su actitud es bastante complejo en realidad, porque es matar a un ser humano, pero él también lo hizo porque sabía que si no lo hacía nunca iba a poder ser libres con su hermano. Entonces era algo difícil de elegir. Sí, van a sentir, ¿no? Todavía oprimidos, ¿no? También. Lo hizo para escapar del sufrimiento. Claro, también. Jessica. Estuvo bien por una parte, ya que pudo huir junto a su hermano del maltrato y el abuso, pero estuvo mal porque se dejó llevar por su ira y dejó morir al abuelo. Bien. Esa pregunta, esas actividades van a ir, estudiantes, presten atención, va a ir con su organizador visual. Yo quiero que me complementen solamente la quinta pregunta, su opinión, su apreciación. Esa sola pregunta, alumnos, porque ya las demás ya las hemos desarrollado porque está dentro. Porque esto, la quinta es una apreciación de ustedes, ¿sí? Me la envían por WhatsApp. Antes que nos gane la hora, también para que tengan un respiro. Yo creo que faltan 7 minutos. Si estudiantes, por favor, me la envían a mi WhatsApp durante la tarde, ¿sí? Quiero ver también su redacción, ¿no? De ustedes, alumnos. Bien, alumnos, hemos culminado las clases. Hasta la próxima clase. Cuídense, estudiantes. Ya estoy viendo entonces su asistencia de salida. Ángel Anconeira. Presente. Estoy tomando lista de salida. Diego Senti. Presente. Claro, ahora no tienes micro, ¿no? Ya. Y Manuel no está, faltó. Se le ha apagado la luz, dice. Michelle Coaguila. Presente, profesor. Correcto. Nayeli Cuno. Presente, profesor. Correcto. Fernanda Guamaní. Fernanda Guamaní. Presente, profesor. Correcto. Ahora hablas, ¿no? Ahora hablas. Espérate, pequeña. Arturo. Fernandita. Arturo. Creo que ha salido, ¿no? Creo que tienen problemas de internet. Jessica. Presente, profesor. Correcto, hija. Noemí. Presente, profesor. Correcto, hija. Jefferson. Presente, profesor. Correcto.
Bien, estudiantes, hasta luego, que tengan un buen día. Saludos a sus familiares. Dios los bendiga e ilumine. Hasta la próxima clase, estudiantes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta Hasta luego. luego, profesor. Hasta luego, hasta Profesor. luego, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.